La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy, como siempre, nuestro hermano Carlos. Carlos, bienvenido. Así es, Arturo. Gracias a Dios que nos permiten el día de hoy estar compartiendo con cada uno de ustedes que está allá en su casita y que nos permiten llegar y predicar el Evangelio, que es poder de Dios. Así es, en el día de hoy, ya finalizando con este mes de la familia, Carlos, con relación a los temas, con énfasis en los temas específicamente familiares. Entonces, en el día de hoy culminamos, Carlos, para nosotros, ¿verdad?, la sección de los lunes, que se enfoca mayormente en los temas sociales, ¿verdad? Y nosotros en el día de hoy estaremos ya culminando y bajo el tema de los, vamos a decir, los ataques. Vamos a leerlo acá, que yo lo tengo más así porque yo dije, dame, yo cambio a veces y vuelvo y cambio y vuelvo y cambio. Y es ataque ideológico contra los fundamentos sociales. Ese es el tema. Ataque ideológico contra los fundamentos sociales que hoy día se han estado llevando a cabo de una manera, Carlos, muy agresiva a través de diferentes medios de comunicación, y nosotros estaremos viendo cuáles son las vías y cuáles son esos fundamentos que están siendo atacados y de qué manera están siendo socavados en los últimos tiempos, Carlos. Pero antes de nosotros damos informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, y queremos decirle que la Cumbre Global de Liderazgo, que está pautada, Carlos, para este mes de diciembre, está pautada esta Cumbre Global de Liderazgo. Recuerde usted, usted debe darse la cita a los días 10 y 11 de diciembre en la Alianza Juvenil por el Deporte. Ahí está donde era la antigua escuela de Buenavista, ahí está la Alianza Juvenil. Así que ya usted sabe, usted puede apartar vamos a decir, con cupo limitado, porque es un lugar, ¿verdad?, que no, reservado, solo 300 cupos. Exactamente, o sea que debe de usted apartarlo a través del contacto que es 809-594-7257 y 809-688-6900. Ahí usted puede apartar su cupo para que pueda estar presente en la Cumbre Global de Liderazgo los días 10 y 11 del mes de diciembre. Así que ya usted sabe, hermanos. Y nada, como siempre, diciéndole que los días domingos tenemos nuestro culto, día domingo a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica, y luego nuestro culto de acción de gracias al Señor a través de a las 11 de la mañana iniciamos. Los días jueves tenemos culto también, los días jueves a partir de las 7 de la noche, y los sábados de las 5:30 inician los jóvenes con el culto dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Así que ya usted sabe, hermanos. Entonces, nada, vamos a entrar en el día de hoy los ataque ideológico contra los fundamentos sociales, Carlos. Así es, un tema muy importante por los tiempos que estamos viviendo actualmente. Ciertamente, y esos ataques, y tenemos un texto base que es el Salmo 11, que es una pregunta en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas, es una pregunta, que si los fundamentos, ¿verdad?, son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Así es. Dice el versículo 3, cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Exacto, esa es la nueva traducción viviente. Así es, refiriéndose a nosotros. A nosotros que puedan hacer, sí, porque nosotros fuimos declarados justos. Así es. ¿Verdad? Por medio de Jesús. De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate, Carlos, que podemos hacer nosotros, y ante esta investida que ha estado, ¿verdad?, el sistema del mundo ha estado apuntando a esos fundamentos, y le está dando con mucha fuerza a Carlos, y lo ha estado debilitando a tal nivel que nosotros debemos de dar un paso adelante al frente y hacer como establece, como el mismo Dios le dijo a Ezequiel profetizando. ¿Tú te acuerdas? Allá Ezequiel 22:30, que cuando él le dice que él trató, ¿verdad?, de
impedir lo que iba a acontecer con la sociedad en ese momento judía, pero no encontró a alguien que se levantase delante del Señor. Así es. ¿Tú lo tienes ya? Ezequiel 22:30. 22:30 tengo, y dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Así es. Si no encontró. No lo encontró. Entonces, ¿cuál es el ataque? El ataque es ideológico. Así es, así es. Y es importante porque este tema, y para abrir todo el debate, ¿por qué nosotros, sabiendo que todas estas cosas van a acontecer, por qué el justo, qué hará el justo entonces en esto? En ese sentido. En ese sentido, y es cumplir con lo que nosotros estamos aquí, que es sal y luz. Es cierto. Sí, no importa lo que fuera a pasar, nosotros tenemos un trabajo y un propósito acá. Ciertamente. Que es luchar contra eso. Contra esas diferentes corrientes, ¿verdad?, ideológicas que se han levantado contra el conocimiento de la palabra del Señor, y nosotros estamos llamados como columna y baluarte de la verdad a nosotros proclamar Ese esa es nuestro verdad. propósito. Ciertamente. Si no lo hacemos, entonces hemos perdido nuestro... La batalla, y no debemos de huir o replegarnos a nuestros, vamos a decir, entornos, sino que debemos estar en los medios de debate y proclamar lo que establece la palabra del Señor. Y tú sabes que Carlos Marx, que establece la palabra o el significado, ejemplo, de ideología, lo establece de la manera siguiente, que tiene dos grandes secciones. Una sección clásica, que es la de ¿verdad?, filósofo Carlos Marx, que dice que es un conjunto de ideas contrarias a la razón y a la ciencia. Esta definición de ideología ha sido postulada por el Carlos Marx, ¿verdad? Así es, así. Esa es la que él ha postulado, pero y postulada por vamos a decir, las ciencias políticas, es que la ideología es como un espejo. Bueno, él dice que la ideología es como un espejo que tú te ves, como si tú tuvieras la imagen tuya, como los pies hacia arriba, la cabeza hacia abajo. Sí. Entonces, a través de la política, que es un conjunto de ideas correctas o no, que sirven para movilizar a grupos sociales y políticos específicos. Eso es lo que refiere a ideología. Y es un concepto colectivo. Cierto. Es decir, que le da fuerza es la colectividad, las organizaciones y un grupo de personas. Para que entonces, dentro del pensamiento de ese grupo, hacen pensar que lo que ellos piensan es correcto. Así es. Entonces, los medios que ellos han tomado para ello poder, ¿verdad?, apuntar y que las diferentes generaciones abracen estos conceptos ideológicos, ha sido a través de los medios. Esos medios de comunicación masivos, tales como la radio, televisión, Carlos, que ha hecho grandes, vamos a decir, estragos en ese sentido, y vemos, bueno, y a través de esos medios, a través de diferentes programaciones, tales como películas, dibujos animados, la música, ¿cuántos días están valiéndose el sistema del mundo a los fines de... Para adoctrinar. Adoctrinar, y verdad, la escuela y las universidades también han sido... El ser humano es un ente de adquirir conocimiento, de ir moldeando comportamiento. Y ese comportamiento se va haciendo basado en lo que ve, lo que consume. Entonces, cuando los movimientos, vamos a decir, todo este engranaje ideológico que se está tratando de implementar, y cuando decimos ideológico es porque sabemos de cuál ideología, porque lo estamos generalizando porque sabemos cuál es que se está implementando ahora. Utiliza esos medios, ¿por qué? Porque los seres humanos entonces comienzan a ver lo que antes era bueno, ellos lo presentan como que es bueno. Cuando un niño nace mirando que en la comunicación, que en la televisión, que en las películas, besar a un niño, un varón a otro varón es normal, entonces comienza él a creer que está bien. Sí. Entonces comienza entonces ellos utilizan estos medios. Ciertamente, y ahí es donde entonces que comienza vamos a decir, el sentido de asombro comienza a desaparecer. Sí, el imaginario colectivo. El deterioro social inicia. Sí, y el imaginario colectivo comienza a ser borrado. Cuando hablamos de imaginario colectivo, estamos hablando de que cuando Carlos le hablan de hombre, inmediatamente a su
mente llega una imagen. Entonces, cuando borrar ese imaginario colectivo, que cuando mencionen hombre, no necesariamente llegue la figura a tu mente que tú tradicionalmente llega. De hecho, en uno de las multiplazas acá de la ciudad de La Romana, vemos que una promoción, mi hija me pregunta, ¿por qué tantas mujeres bonitas que hay? ¿Por qué tienen a un hombre vestido de mujer? Precisamente, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Borrar ¿Qué buscan? borrar el imaginario colectivo. Cuando tú menciones la palabra hombre o menciones la palabra mujer, no necesariamente es la imagen que llega a tu mente cuando tú escuchas esa palabra. Sí. Eso es un trabajo que se hace a través de estos medios. Una de las cosas que hace el resultado de esto es el deterioro social. El deterioro social es que todo lo que conocemos como sociedad va cayendo. Y el pilar que sostiene la sociedad, entonces son atacados. ¿Cierto? Estos pilares son la ética, la moral, el comportamiento y las leyes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Imagínate que las leyes van cambiando el concepto. Nosotros tenemos un concepto de libertad que es un concepto bíblico, un concepto que Dios nos da cuando incluso la libertad viene cuando dice que cuando nosotros conocemos la verdad y cuando aceptamos a Cristo, entonces somos libres, que ya no somos cautivos al pecado. Pero también un concepto social de libertad es tener el derecho a ciertas cosas dentro de lo que las leyes establecen. Pero cuando la sociedad viene y te dice, no, mira, tú eres libre, esa persona puede casarse con quien quiera, puede matar a una persona que tiene dentro, él es libre, tiene esa libertad, ese es su cuerpo, tiene esa libertad, pero entonces esa misma ideología te dice a ti que tú no puedes criticarlo a ellos porque entonces tú estás acabando con la libertad de ellos, es decir, ya yo no tengo mi libertad, es decir, que ellos van cambiando la terminología para adaptarla a un nuevo mundo que están creando. Fíjate, Carlos, mientras tú hablabas, inmediatamente me llega a este filósofo ateo y esposo de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Él establecía y decía que ningún punto finito adquiere significado si no se compara con un punto infinito. Estamos hablando de un ateo. Entonces, eso está estableciendo que cuando tú sacas a Dios de la ecuación, ¿qué te queda como parámetro para tú establecer que el valor de un hombre es superior al valor de un pollo, al de un perro, ¿verdad? Por eso hoy día, cuando el ateo, muchas personas que han abrazado esta verdad, esta forma de pensamiento, establecen, y hoy día, ejemplo, las siglas, como sus siglas en inglés, el grupo PETA, que son los personas protectoras de la ética de los animales, algo así, no recuerdo muy bien. Ellos establecen como que la vida de un animal es lo mismo que la vida de un ser humano. De hecho, una de las fundadoras de estos, vamos a decir, conceptos, establecía y decía que, ejemplo, 6 millones de personas o judíos en los campos de concentración fueron muertos, pero hoy van a ser, o hoy día, ¿cuántos billones de pollos van a ser sacrificados en los hornos de nuestras casas? O sea, estableciendo, Carlos, que la vida de un pollo... ¿Y cuántos billones de fetos están siendo matados? Porque establecen, ahí donde voy, que ejemplo, el huevo de una águila calva tiene mayor valor. Tiene mayor valor que la vida de un ser humano en el vientre de una mujer, porque inclusive te condenan hasta 5 o 6 meses de cárcel y 10,000 y tanto de dólares. O sea, todo ese tipo de cosas se están viendo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que se ha sacado a Dios de la ecuación, y al sacar a Dios de la ecuación, tú no tienes un punto, un parámetro, y ahí donde entra todo esto que está aconteciendo hoy día y cómo están siendo bombardeados el relativismo de los valores, el relativismo de la verdad, que no hay verdades absolutas, que no hay absoluto, y esto, todas estas cosas. Entonces ahí donde esto lo que está pasando. Sí, y así es importante porque entonces toma las creencias, el último eslabón de todo este sistema del anticristo, porque ese es el sistema del anticristo, esas son las herramientas que usted está utilizando para instalarse y funcionar y operar. El último eslabón es la iglesia, porque la iglesia tiene principios sólidos que permiten pasar de generación en generación los principios. Aún la sociedad diga que algo es bueno, no concuerda con la religión, porque la religión ya se escribió, ya está hecha. Entonces,
que ellos tratan entonces de ir al relativismo. Según una encuesta acá que yo tengo, que se hizo a la iglesia religiosa en Estados Unidos, el 59% de los protestantes cree que Dios acepta todos los cultos como buenos y válidos. Y que el 35% de los protestantes creen que la Biblia contiene mitos y relatos inútiles. Y el 54% cree que cada uno puede interpretar la Biblia como quiera o puede adaptarla como quiera. Estamos hablando de creyentes. De creyentes, O sí. sea, Estamos hablando de protestantes, incluso Creyentes, hablando del Cristianos. conglomerado Sí. cristiano. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando tú llevas el Evangelio, los principios claros, porque entendamos que hay cosas complejas en la Biblia donde vamos a tener que interpretar y utilizar recursos para poder entender a qué Dios se refería con esto, pero las cosas básicas que son cómo nosotros debemos comportarnos en este mundo están siendo relativas. Así es. Es decir, que ya yo pudiera hacer que fornicación sea relativo y que fornicación no sea fornicación. O que adulterio no sea adulterio el que yo pensaba porque ya esa palabra cambió. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? Dice Jesús acá que nosotros en el Salmo, segunda de Corintios dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. Así es. Cristo es el ejemplo de nosotros. Ciertamente, y esa es la manera que tú y yo no debemos huir, no debemos replegarnos como se pasó en el siglo XIX, donde muchos creyentes dejaron el medio, el mundo, y se fueron a los monasterios, entendiendo de verdad entendiendo que iban a ser, vamos a decir, contaminados. Inclusive muchas personas decían, no, lo prefiero bruto, pero sagrado o santo, Sí. y todo ese tipo de cosas. Que hagan lo que yo diga. Exactamente, se acuñó, se abrazó, cuando en realidad no es así. Yo debo de proclamar. Y la lucha, siempre hemos hablado y hemos dicho, Carlos, que la lucha que nosotros libramos hoy día es de la verdad contra la mentira. Así es. La verdad está en la palabra del Señor. Ahí es que se encuentra la verdad, y nosotros debemos proclamarla, debemos también nosotros modelarla, no solamente proclamarla, pero también tenemos que modelarla, claro. Como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 2 y 1, que primero debo yo de modelarla, luego enseñarla, y eso va a... No dejarnos arrastrar por la sociedad. Exacto, la corriente que está, ha abrazado un sinnúmero de personas, han abrazado y con interpretaciones totalmente raras, y que dicen que yo me hago como la frase de Pablo, que dice que el apóstol Pablo, yo me hago judío para ganar a los judíos, sí, o sea, gentil. totalmente fuera de contexto, y han metido cuantas cosas que no va a lo que tiene que ver con las verdades bíblicas, como ejemplo el concepto de nación. El concepto de nación, ¿tú te acuerdas de un programa que tú y yo hablamos, que el concepto de nación y de frontera es un concepto que nace en la mente de Dios? Cómo hoy día la ONU ha elevado a la categoría de derecho humano al inmigrante, ¿verdad? Al inmigrante en las naciones de manera ilegal, cuando de hecho ese pacto, el pacto migratorio, que no lo firmó República Dominicana ni Estados Unidos. Bueno, tú viste la información que salieron en todos los periódicos, que fue viral prácticamente con relación a la empresa Central Romana, y se entiende que esto ha sido represalia por la aplicación de la ley migratoria que se ha estado implementando en los últimos meses en República Dominicana, y las fuerzas están mandando señales de que debemos de parar cuando... todo este tipo de cosas en andamiaje, Carlos, estamos viendo no hoy funciona. día. Cuando un pueblo tiene diferentes, dicen que cuando dos personas que tienen pensamientos contrarios toman decisiones, no se llega a ningún lado. Pero cuando los dos piensan lo mismo, se avanza. Entonces eso pasa cuando Dios trajo el concepto de pueblo y que sacó a Abraham. El concepto de esto no era sentirse exclusivo, no era alejarme de todo, es que para que una sociedad pueda coexistir, todos deben de tener los mismos principios. No eran que los cananeos y los otros no merecían, es que tenían otras creencias y Dios necesitaba que su pueblo mantuviera una creencia específica. Es decir, que la frontera, los pueblos, los países mantienen cultura y mantienen enseñanzas y formas que nos mantienen unidos,
que a la hora en punto que tú comienzas a abrir tus puertas a otros pensamientos, entonces lo que viene el colapso Ciertamente. de una sociedad. Claro, de hecho, te recuerdas de este gran líder Nimrod, que ahí habla el libro de Génesis. Se le dio una orden de que se expandan y que se multipliquen. Ellos decidieron, no, vamos a hacer una gran ciudad y nos haremos famosos. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Usar una medida alternativa para que puedan expandirse, puedan, ¿verdad?, irse a diferentes lugares a través de lo que es la confusión del lenguaje. El lenguaje. Cuando Entonces, no se ponen de acuerdo, cuando destrucción. Entonces ahí es donde tiene que hacer eso. O sea, todas estas cosas que se está viendo, lo que está abrazando, la dignidad del ser humano, cómo han intentado nuestro código que ya tiene más de 22 años, sí, desde el año 2000 en agosto, no ha sido aprobado porque le amarraron, ¿verdad?, el asunto de las 3 causales y todas estas cosas, el matrimonio, cuando tú sacas el patrón bíblico, ¿qué es un matrimonio para ti? Lo que tú entiendas que es matrimonio, Sí. porque tú no tienes un patrón. Así es, Entonces, así es. hoy día se está legislando de moral a través de lo que es el consenso, cuando El ya consenso. Dios Así que legisló. si aquí somos 12 millones de personas y 6 millones de personas dicen que de ahora en adelante nos vamos a casar con niñas de 6 años, eso está correcto, Según la ley. según la ley, Que yo, entonces, según el colectivo también, ideológico de ese grupo. Todo eso. Entonces, ¿qué tú crees que debemos de hacer nosotros? ¿Cuál es la respuesta a estas investidas que estamos viendo y cómo el hombre ha sido denigrado, cómo se quiere deconstruir la figura masculina por el hecho de que, de hecho, ya no se llama el Día de la No Violencia contra la Mujer? ¿Tú sabes cómo se llama? Ahora es el Día de la Eliminación. Yo le dije a mi esposa, pero eliminación, pero ven acá. Si es el día de la eliminación de la no violencia, entonces van a eliminar al hombre, porque es que el problema de la violencia del hombre contra la mujer no es un asunto de que él se cree superior, sino un asunto de el pecado en el hombre. La mujer queriendo imponer su voluntad en el hombre, controlar al hombre, y el hombre no queriendo dejarse controlar usando un mecanismo pecaminoso como es la fuerza. Entonces, todas estas cosas que se están dando, a donde debemos de apuntar es al corazón del hombre, a la transformación de ese hombre pecador, Así es. para que sea cambiada Sí. su mentalidad. Bueno, el problema es la verdad, dice la definición de la verdad, es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, Exacto. o la realidad con lo que se afirma. Es decir, nunca una verdad podrá ser el resultado de que muchos se pongan de acuerdo si los hechos no van acorde con ese argumento que se está expresando. Así es, así es. Y como dijera nuestro Señor Jesucristo, que somos no es que vamos a ser, somos Somos a Dios. sal, ¿verdad? luz. Y luz. Y una de las funciones de la sal es preservar. Estamos llamados a preservar. ¿Y qué fue lo que destruyó el Imperio Romano, Carlos? No fueron los bárbaros, que fue un ataque foráneo. Fue la corrupción inherente, todo eso, ¿verdad?, que Así es. contribuyó a la destrucción. Entonces, esos fundamentos que soportan a nuestra sociedad, como la moral, como lo que es las buenas costumbres, como lo que es el respeto, la dignidad humana, como lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo que es, ¿verdad?, el respeto a la propiedad privada, tantas cosas, la frontera, todo eso. Eso Así ha es. sido lo que ha soportado, vamos a decir, ha dado soporte a la sociedad. Tú sabes, y tú hablando de los romanos, basado en los estudios ¿Te gusta eso? Sí, porque los romanos prácticamente fueron el primer imperio. Sí, claro. Bueno, el occidental, Ajá. el primer imperio occidental. Sí. Entonces, pero que si tú analizas la estrategia de los romanos, luego de que su imperio se vio diezmado, que fueron casi por los bárbaros destruidos, el segundo imperio, luego que fue el germánico, que ya fue más sofisticado, que abrazó entonces el cristianismo, ese fue el que más duró. Y el propósito de ello era unificar. El primer imperio romano, cuando invadía, dejaba a todo el mundo con su cultura, todo el mundo con su religión, y eran paganos, tenían miles de dioses. Pero el segundo grupo que vino, dijeron, no, aquí todo el mundo va a ser cristiano. Entonces eso es lo que permitió el gran poderío
de que unificó todos esos pueblos en una sola religión. Ok. Es decir, ¿qué es lo que nos dice a nosotros eso? Que nosotros somos un gran pueblo, somos una gran nación en conceptos, en moral, en principios, y nosotros no podemos unificarnos al pensamiento de otras personas. Nosotros debemos de seguir unidos con un solo pensamiento, un solo libro, una sola mentalidad, Así que es Cristo. Claro que sí. Entonces, el contraataque, Carlos Ávila, nuestro, es a través, por medio de qué? De la verdad. A través de la verdad, nosotros vamos a derribar esos argumentos que están atentando contra el conocimiento de Dios. Y usted y yo estamos en un medio, vamos a proclamarlo. Pero tengo un amigo, vamos a proclamar esa verdad. En donde quiera que usted está, debe de proclamar esas verdades. Y la verdad está, nosotros tenemos un parámetro que es la Biblia. El individuo que no ha abrazado un sistema secularista entiende de que no existe Dios. Y al no existir Dios, le entiende que no hay ningún parámetro para él. Pero nosotros le vamos, sí hay un parámetro. Y el parámetro está en la palabra del Señor. Y él dice a lo bueno le dice bueno y a lo malo le dice malo. Así o sea es. que él dijo allá en el pasado lo que era malo Va a seguir siendo malo va a seguir eternamente. Sus palabras son eternas. Así es, así es. Eso de que ya cambiaron los 10 mandamientos, un grupo de no, es que dice la palabra que siguen siendo los 10 Vigentes. mandamientos. Así es. Ya no tenemos más tiempo. Para su amigo hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Entiende de una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye,